Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. El título de nuestro tema que vamos a dar es Seamos sal y luz. Voltee con su hermano que está ahí a su lado y dígale, seamos sal y luz. Pero así con una convicción, hermanos. A ver, repítaselo otra vez. Hermanos, seamos sal y luz, ¿sí? Vamos a leer el versículo. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está ¿qué? Cerca, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, Dios, dándote gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí reunidos, Señor, en tu presencia. Ya te alabamos, ya te dimos, Señor, lo que tú mereces, toda honra, toda gloria, Dios, pero hoy queremos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones, que esta palabra que va a ser compartida, Señor, quede sellada en cada corazón, Señor, y que cobre vida en cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos entendernos, danos espíritu de conocimiento, de ciencia, de sabiduría, Señor, para poderla, Señor, llevar a cabo, Señor, con los que nos rodean, Señor, con nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de la escuela, del trabajo, con nuestros vecinos, Señor, y que seamos esa sal y esa luz en medio de las tinieblas, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios. Amén. Pues este versículo que terminamos de leer tiene 3 bendiciones. Dice ahí, están resaltadas las palabras el que lee. Dice, la palabra no se leía anteriormente en las sinagogas, ¿verdad? Cuando el pueblo de Dios se reunía, no cada quien tenía su Biblia. En ese tiempo solamente existían los rollos o los pergaminos, y el que iba a dar la palabra pasaba al frente y solamente él era el que tenía la palabra. Y los demás escuchaban. Era una palabra que para los judíos era el centro de su vida. Y también así tiene que ser el día de hoy en la iglesia, hermanos. Que la palabra de Dios sea el centro de nuestra vida. Sea esa palabra que va a estar en nuestro corazón, en nuestra mente, en cada acción que nosotros hagamos. Otra palabra que resalta ahí, dice el que oye. A ver, pongan así su mano en el oído y dígale, Señor, quiero escuchar tu palabra. Y dice que el que oye, dice, debemos estar agradecidos y valorar que tenemos un lugar en donde reunirnos. Tenemos esa libertad hoy todavía en nuestro país de todavía reunirnos. Pero ¿se acuerdan cuando estuvimos en pandemia? Como de la noche a la mañana dijeron no van a reunirse, se van a quedar en su casa. ¿Y cuántos de ustedes añoraban estar en la casa? En la casa aquí con los hermanos, verlos. A ver, levanten su mano. ¿Quién sí extrañaba aquí la iglesia? Es hermoso venir. Y yo decía, Señor, yo quería ver a los hermanos. Yo quería igual que ellos oraran por mí y yo orar por ustedes. Y aunque no los veíamos físicamente, lo hacíamos en la casa. Pero sí se dieron cuenta que esa pandemia muchas veces pues sirvió en un momento porque pues más buscamos de Dios, ¿verdad? Como familia. Yo creo que fue un tiempo en el que fue una reunión así familiar, en el que teníamos que orar y clamar como familia. Y hoy nos da la oportunidad nuevamente Dios de reunirnos, hermanos. Es un privilegio estar aquí reunidos. Dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar
los hermanos en armonía. ¿Y saben qué es la armonía? Es como cuando los instrumentos, ¿verdad? Están todos en el mismo tono y todos llevan a cabo una música, tal vez el piano, la guitarra, todo lo que suena aquí en el altar tiene que estar conjunto y se escucha una música hermosa, ¿verdad? Así somos nosotros, dice en el Salmo, dice estar reunidos en armonía. Cuando nosotros estamos alabando, ahorita lo que acabamos de hacer, estar dando alabanza a Dios, dice Dios a sus ángeles, a ver, silencio. Quiero escuchar a mis hijos. Quiero estar escuchando su voz. No solamente nosotros escuchamos la voz de Dios, también Él nos quiere escuchar a nosotros. Dice, quiero escuchar esa armonía, esa alabanza que sale de su boca, esa palabra que ha sido declarada a través de su palabra. Otra palabra que resalta ahí en este versículo, ¿verdad? Dice, el que guarda. ¿Qué es guardar? A ver, ¿alguien me puede decir qué es guardar? ¿Perdón? Mantener seguro. ¿Qué es otra? ¿Qué significa guardar? ¿O para usted qué es guardar? Atesorar algo. Si ahorita en estos momentos yo les regalara un cofrecito, así bien bonito, y que adentro tuviera monedas de oro, ustedes agarrarían ese cofrecito y dirían, ay, la hermana me regaló esa cajita y la voy a dejar ahí. ¿Qué harían? Guardarlo. Es más, hasta a veces lo agarramos y lo ponemos así, ¿verdad? A veces no vamos y lo dejamos, ay, pues ya se me olvidó, ay, que se quede. Y lo olvidamos en la casa o lo dejamos en el coche. Dice aquí, el que guarda. Guardar la palabra implica hacer caso y obedecer su palabra, lo que está escrito. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir y para instruir. Y debemos guardarla, debemos atesorarla. No quiero decir con eso, hermanos, que vamos a llegar a la casa al ratito, a lo mejor en 1 hora, en 2 horas, y me van a decir, ay, la hermana Betty dijo que guardáramos bien la palabra y la voy a esconder. No, guardarla en nuestro corazón, guardarla en nuestra mente. Porque cuando nosotros guardamos y atesoramos la palabra de Dios, le estamos dando el valor que ella tiene. Dios nos habla a través de su palabra. ¿Cuántos de ustedes recibieron, bueno, a lo mejor los que son de mi tiempo, o aún los jóvenes cuando les manda un mensaje su novia? Bueno, en ese tiempo mandaban cartitas, ¿verdad? Nos mandaban cartas. ¿Cuántos agarraban su carta y la dejaban a lo mejor en la sala, o la dejaban ahí en el buró, o la dejaban ahí en la cocina? A ver, ¿a quiénes sí les escribieron cartas a sus novios de las hermanas? Ah, ¿verdad? A lo mejor un poema, algo así que le salió del corazón del amado. Agarrábamos nuestra carta. Bueno, yo recuerdo, yo estuve en el instituto en Monterrey y yo luego recibía cartas de mi familia. Y miren, para mí era algo, un deleite, el poder saber cómo estaban, el poder ver su letra de ellos y decir, se tomaron el tiempo de escribirme, se tomaron el tiempo de leer la palabra y darme un versículo que en esos momentos fue de grande bendición a mi vida. Y yo agarraba mi carta y la guardaba, la atesoraba y no dejaba que nadie más la viera. Y la guardaba. Y cuando yo otra vez quería yo leerla, la desdoblaba y la volvía a leer y la volvía a leer. Y no nos cansábamos de leer. Así debemos de guardar esta palabra. Atesorarla. Debemos darle el valor que ella merece. Dijo alguien acerca de la Biblia. Dice, hay que creerla para ser salvos. Hay que leerla
para ser sabios y hay que practicarla para ser santos. ¿Qué quiere? Si resumimos esto a mí me refiere a que debemos de ser cada día como Cristo fue. Ustedes vieron o pueden leer a través de los evangelios cómo Jesús predicaba, no porque era el Hijo de Dios, decía, ay no, pues yo tengo todo el poder, toda la sabiduría, yo tengo toda la autoridad y pues ahora ya voy a descansar. No, Él constantemente estaba delante del Padre, orando, y Él escuchaba la voz del Padre. Él para poder ir aun cuando fue llevado al desierto, ¿verdad? Dice que el enemigo vino y lo tentó, pero Él lo refutó con el escrito está. ¿Cómo tú refutas al enemigo cada día que tú te enfrentas en cada batalla? Día a día hay batallas, hermanos. Pero ¿cómo tú lo enfrentas? ¿Con tu propio pensamiento? ¿Con lo que tú piensas? Pero déjame decirte que Dios nos ha dado un arma que dice que es su palabra. Y nosotros tenemos que refutarle al enemigo con el escrito está. Cuando estábamos en pandemia, algunas de las familias pasamos por momentos difíciles en cuanto a la enfermedad. Y algo en el que el enemigo siempre quería venir y robarnos el gozo, robarnos la paz, era con decirte, mira, ¿cuántos años le has servido? Mira cuánto tú le has servido a Dios, mira esto, mira el otro. Y muchas veces leíamos la palabra y decíamos, ay Señor, escúchanos. A veces como que nuestra mente se cierra y solamente podemos ver lo que nuestros ojos carnales pueden ver. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, Él viene y esa luz que es su palabra alumbra en medio de la oscuridad y nos podemos dar cuenta que es mayor el que está con nosotros que aquel que está en el mundo. Que es mayor el que está con nosotros que aquel que te está diciendo no puedes, no lo vas a lograr, tú eres esto, tú eres el otro. Pero cuando decimos no, su palabra de Dios dice que yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. No, porque su palabra dice que ahora yo soy su hijo. No, su palabra ahora dice que sus promesas Él me las dio. Y que Él ha pagado el precio. Y es cierto, yo fui en el tiempo pasado esto y esto y esto, pero ahora yo te callo y te enmudezco en el nombre de Jesús, porque su palabra dice que Él llevó mis pecados en aquella cruz del Calvario y que yo soy redimido. Entonces tenemos que atesorar esta palabra, hermanos. Tenemos que creerla para ser salvo. ¿Crees? Muchas veces decimos creemos, pero cuando nos encontramos por situaciones difíciles, es cuando nuestra fe es probada y esa muchas veces nos las quiere robar el enemigo y nos quiere decir no vas a poder. Pero es cuando nosotros debemos de mirar, dice en Hebreos 11:1, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, que aunque tus ojos carnales te estén diciendo no, esto es así, tú digas con los ojos espirituales, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Porque Él es el que me sostiene con su diestra, Él es el que me levanta, Él es el que me lleva aún más allá. Entonces tenemos que atesorar la palabra, hermanos. ¿Y por qué? Dice, lamentablemente hoy el mayor problema de la iglesia es la Biblia. ¿Ustedes creen eso, hermanos? Y no es un problema no porque haya errores en esta Biblia, sino porque ahora no queremos vivir lo que la Biblia dice. Por eso ahora para muchos es un problema. Porque esta palabra nos expone nuestros pecados.
porque esta palabra nos muestra nuestra condición en nuestra alma. Es como un espejo. Cuando usted se levanta, no sale así como se levantó a la calle, ¿verdad? Se viste, se cambia y agarra, a lo mejor se va y se lava su carita, va al espejo y ¿qué empieza a ver? A peinarse, a lo mejor a maquillarse. Cada vez que nosotros en la mañana o en el día, en el transcurso del día, leemos su palabra es ese espejo que me dice: hija, yo quiero que tú rectifiques esto. Yo quiero que tú dejes esto. Yo quiero que tú reflejes mi amor a tu prójimo. Yo quiero que el vecino pueda ver en ti a mí, a Cristo. Yo quiero que tus compañeros de la escuela puedan ver que tú eres diferente. Y somos diferentes, hermanos, porque Él nos redimió con su sangre. Porque ahora tú vales la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Dice aquí también, exige, esta palabra también nos exige arrepentimiento. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 1 Corintios 2:14. Cuando lo tengan pueden decir amén, hermanos. Amén. Dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que para el mundo la predicación es locura. ¿Y cuántos estamos locos aquí? ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Nosotros, dice la palabra de Dios, que solamente vamos de paso. ¿Y sabes qué? Cuando tú lees el Sermón del Monte, ahí nos da las características de un ciudadano del cielo. Lo que es el capítulo 5, 6 y 7 nos habla de lo que Dios quiere cambiar en nosotros para prepararnos como esa iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Dice que debemos de ser mansos de corazón, humildes. Tenemos que buscar a Dios en todo momento. Vamos a abrir también nuestra Biblia en San Juan 3:19. Y dice así: y así es como Dios juzga. Yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirieron más la oscuridad que la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella, para que no sea descubierta lo que están haciendo. Hoy, la iglesia de hoy prefiere muchas veces vivir en la oscuridad. ¿Y por qué digo eso, hermanos? Porque hoy solamente en los servicios o en algunas iglesias solo quieren escuchar una escritura, no quieren escuchar la palabra de Dios, y solamente quieren que les muevan sus emociones. Quieren estar ignorantes sin saber esta verdad y conocer que muchas veces lo que nos están diciendo es solamente: sí, vive tu vida como tú quieras. Haz lo que tú quieras, al cabo que la salvación no se pierde. ¿Ustedes piensan que sí la salvación se puede perder? Sí, lo dice en Hebreos. Si nosotros vamos al libro de Hebreos, ahí dice que no vamos a menospreciar una salvación tan grande y que tenemos que llevar. Dice la palabra de Dios también en Apocalipsis que Él está esperando, Jesús está esperando una iglesia sin mancha y sin arruga. Cuando nosotros nos casamos, ¿cómo llevábamos nuestro vestido de novia? Todo arrugado. Ay, se me cayó el café. Ay, ya nada más le hago así, ¿verdad? O ay,
Me puso sus patitas mi perrito. Ay, voy con las manchitas de las patitas. No, ¿verdad? Teníamos tanto cuidado con ese vestido, hasta lo teníamos, si lo compramos antes, hasta lo teníamos ahí con un nylon para que ni el polvito lo tocara. Pues Dios quiere que nos preparemos así. El blanco nos habla de pureza, de santidad, de estar esperando ataviadas al novio. El novio viene pronto, hermanos. ¿Y cómo estamos? ¿Ataviadas? ¿O todavía estamos sin maquillarnos? Ahí con los tubos en la cabeza, a lo mejor hasta todavía con la toalla, ni siquiera nos hemos vestido, ni siquiera nos hemos puesto a lo mejor nuestros aretes, nuestras cadenitas, no nos hemos maquillado. Dios quiere que estemos preparados. Y hoy en la actualidad las iglesias solamente viven emociones. También quieren a Cristo sin la cruz, sin hacer morir al viejo hombre. Eso quiere decir, ellos quieren vivir que si yo soy peleonera, pues así es mi carácter. Pues así que me aguanten, porque yo así nací y así me moriré. A veces así decíamos, ¿sí? ¿A poco no, hermanos? Y uno de los pecados en nuestras vidas es el carácter. Dios quiere moldearnos. Si vemos nosotros a los apóstoles, cuando ellos fueron escogidos, ¿verdad? ¿Venían dóciles? ¿Cómo venían los apóstoles? ¿Qué características tenían? A ver, alguno de ustedes que me ayuden a mencionar alguna característica, por ejemplo, de Pedro. Era iracundo. ¿Quién de otro apóstol también ustedes recuerdan? A uno les decían que los hijos del trueno. Esos hijos del trueno, cuando dice que no los aceptaron en aquella ciudad, le dijo al Señor Jesús que descienda fuego del cielo y los consuma. Y a veces no decimos eso, hermanos, pero tan solo con el estar orando a lo mejor por una familiar o por algún vecino, por alguien que le hemos compartido de la palabra de Dios, muchas veces decimos, pues allá él, yo ya le avisé, yo ya cumplí, yo ya le dije. Es cierto, es su decisión, pero Dios te ha puesto a ti como una atalaya. Dios te ha puesto a ti como un intercesor. Dice que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación, que nosotros debemos de orar. Señor, dame un alma más. Dame un alma más, Señor. ¿Cuánta gente se está muriendo en estos momentos, en estos segundos, en estos instantes sin que te conozcan? ¿Cómo creen que se sentiría Jesús? ¿O cómo se siente Jesús? Triste. ¿Por qué? Porque Él ya lo dio todo en aquella cruz. Pero ahora tú y yo somos portadores. ¿Qué es un portador? Es alguien que se pone algo y lo va a llevar. Y lo va a guardar. Y se va a poner a lo mejor un abrigo, una chaqueta, y tú vas a ser portador. Pero ahora tú eres el portador de la presencia de Dios. ¿Te has preparado para ser ese portador? ¿Para ser ese pregonero en estos tiempos? ¿O somos como Jonás? Que cuando Jesús le dijo, ve a Nínive y predica, él dijo, yo no voy a ir. Conocía, hermanos, era un profeta. Y sin en cambio él actuó en esos instantes con rebeldía al no obedecer la palabra de Dios. Y cuando nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios y vivimos un cristianismo light, ligero, yo ya cumplí, yo ya vine a la iglesia, ya calmé mi conciencia, ya me siento bien porque pues lo que me dijo el pastor yo ya lo hice. Pero ¿qué con lo que nos ha pedido Dios? ¿Qué dice en Mateo 28:19? Id y predicad
predicar el evangelio. Ir es un verbo, ¿verdad? Y es una orden. No te está diciendo, ¿quieres ir? ¿Anhelas ir? ¿Es tu deseo ir? No, Dios nos está diciendo, id, ve, muévete. Eres una iglesia de acción. Eres una iglesia que ha visto mis maravillas. Eres una iglesia que ha visto mi poder. Eres una iglesia que ha visto como cuando tú has orado, demonios han sido, gente ha sido liberada. Como tú has orado y has impuesto manos y yo he escuchado tu oración y tú has sido el instrumento para que esa persona sea sana. Tenemos que movernos. Cuando la iglesia primitiva, ahí en Hechos dice que en 1:8, ¿verdad? Dice que iban a ser testigos en toda Judea, en Samaria y hasta en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Ellos solamente se habían quedado ahí. Pero ¿saben qué es lo que tuvo que hacer Dios para que ellos salieran a predicar a los demás pueblos? Tuvo que haber persecución. ¿Queremos estos? Queremos que Dios nos persiga, que venga el enemigo o la gente que no quiere de Dios, venga y nos persiga, y entonces es cuando nosotros vamos a ser accionados. No, ¿verdad, hermanos? Yo creo que cuando nosotros como padres les decimos algo a nuestros hijos, un consejo, ¿por qué se los decimos? A ver, hermana Emedy, usted cuando le dice un consejo a su hijo, ¿por qué se lo dice? Sí, así es Dios. Dios te dice, yo te estoy mandando, hazlo por las buenas. Yo he derramado mi amor en ti. Yo quiero que de lo que yo te he dado, tú lo des a los que están a tu alrededor. Por amor. Él no nos pidió nada a cambio cuando nos conoció. Cuando nos vio por primera vez, cuando Él escogió al hermano Emilio, cuando Él escogió al hermano Esteban, cuando nos escogió a cada uno de nosotros, dice en su palabra que Él nos traía con cuerdas de amor. Él nos atraía a Él. Y había gente que a lo mejor les hablaba y decían, ay, ese hermano, esa persona como ya me cayó gorda, yo ya ni voy a pasar por ahí porque cada vez que paso me habla de Dios. Y hasta dábamos la vuelta, aunque fuera más largo íbamos a dar todavía a lo mejor la vuelta a la manzana. Pero Dios era el que te estaba hablando. Dios era el que quería que tú lo conocieras. Dios era el que había visto en ti algo y decía, yo te he amado con amor eterno, por tanto te he prolongado mi misericordia. Porque nadie de nosotros merecíamos que Él muriera en la cruz. Y Él tomó nuestro lugar. Él dijo, yo lo tomo porque yo lo amo. Yo no lo tomo porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido obediente. Yo no lo tomo porque Él me ha obedecido, porque Él obedece a sus padres, porque Él es un buen ciudadano. No, aun siendo malos. Aun siendo malos y que nuestra condenación por el pecado era la muerte, Él dijo, yo me pongo en su lugar. Y yo tomo ese pecado y yo muero por Él. Así Él nos miró con ojos de amor y de misericordia. Y dice, ¿qué debemos hacer la iglesia? Dice, debe predicar la palabra. Es la voz de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 1 Timoteo 4:2. Y dice así, tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia. ¿Cuántos somos pacientes aquí?
Más en la actualidad que ahora todo es rápido. Metemos una tacita de agua en el microondas y miren, en segundos está caliente. Pero aquí nos dice que nosotros tenemos que predicar con paciencia. ¿Cuántos de ustedes aceptaron a Jesús desde la primeritita vez que hubo una persona y les habló de Cristo? A veces decían por ahí en el mundo, somos huesos duros de roer. Yo recuerdo a una persona que ella era de Amozoc, decía, yo soy católica de hueso colorado, a mí nadie me va a cambiar. Pero un día Cristo vino a su vida. Un día trató Dios en su vida. Y ese hueso duro de roer fue quebrantado. Y conoció a Cristo. Dice más adelante en el versículo 3, dice, porque llegará el día en que la gente no quiera escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Por eso buscará maestros que le digan lo que él quiere oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Por eso es muy importante memorizar la palabra, escudriñarla, porque solamente así no nos vamos a dejar llevar por cualquier viento de doctrina, dice su palabra. No vamos a ser como esas olas del mar que vienen y van, que un ratito sí quiero de Cristo, pero cuando me siento triste, ay no, Señor, ahora tú me dejaste. ¿Crees que Dios te ha dejado? Si Dios lo ha dado todo por ti. Dice que tenemos que ser portadores, es ser esa voz que clama en el desierto, en este tiempo donde la oscuridad, donde hay tanta maldad ya ahora hasta en los pequeñitos, porque ahora tan accesible es que ellos puedan ver cosas tan feas, tanto en la escuela, que jamás habíamos visto eso. En la escuela nos enseñaban la moral, nos enseñaban principios, bueno, también en el hogar. Ahora ni en el hogar, porque los papás ya trabajan y dejan al niño solo, y ahora su maestro del niño, su nana del niño, es la tablet o el celular. Y eso muchas veces corrompen a nuestros hijos, les roban la inocencia. Lo que no decíamos antes en mi tiempo, ¿verdad? Lo que no piensa mi hijo lo hace pensar su amigo, pero ahora lo que no piensan nuestros niños se los hace ver la tablet, el internet. Hermanos, tenemos que ver por nuestros hijos, por ver a aquella gente, ser portadores de la presencia de Dios. Tenemos que enseñar, instruir a todos aquellos. Dice, instruye, corrige, anima. Aquí no está diciendo condena, señala y maldice, ¿verdad que no? Y a veces nos sentimos jueces. A veces decimos, no, mira esa hermana, mira, y eso que es hermana. Dios no nos llamó a juzgar, el único que juzga es Dios. Dios nos llamó, dice aquí, a corregir, a instruir con paciencia, con amor. Que cuando tú corrijas a un hermano, sea con el temor de Dios y con el amor de Dios. No lo condenes. Ora por él. Ora por ella. Si tú hubieras cometido un error, ¿qué preferirías? ¿Que tu vecino o tu hermano que está a tu lado te señalara? ¿O que fuera contigo y te decía, hermana, quiero orar por usted? ¿Qué preferirían ustedes? Que oraran por nosotros, ¿verdad? Que oraran, que doblaran sus rodillas. Con paciencia, hermanos.
Hay gente que a veces le habla a uno y le habla a uno de Dios, a unos familiares, y pasan años. Y a veces hasta la persona esta se enoja y te maldice y te corre hasta de su casa y te dice, no quiero nada, ya vete, si tú me vas a hablar de tu Dios, mejor vete. Pero esta persona fue perseverante y oró y cada vez que la veía le volvía a hablar de Cristo. Y aunque murió, él no lo vio. Pero ahora esa persona busca de Dios y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso dice que aunque el fruto, el grano del trigo cae y muere, pero llevará mucho fruto. Ustedes han leído, a mí me llamaba mucho la atención el libro de Génesis, porque dice en Génesis que un árbol que le daba la instrucción a Adán y le decía, no cortes ningún árbol que da fruto. Si tú quieres construir una casa, lo que tú quieras construir con madera, que sea un árbol que no da fruto. Porque el fruto de aquel árbol va a servir para tu alimentación, para tu sustento. ¿Sabes qué? Tú y yo somos ese árbol. Esa semilla ha sido sembrada, su palabra. Y ahora tenemos que dar fruto. Para mí es un reto ver esas palmeras, hermanos. Cada vez que yo veo esas palmeras, para mí es un reto. Porque cuando yo llegué a esta iglesia, esas palmeritas estaban abajo, hasta donde ahorita están pintadas, ahí llegaban. Ahorita yo ya llevo, gracias a Dios, 10 años aquí en la iglesia. Y yo cada vez que veo esas palmeras digo, Señor, ayúdame a crecer así como esas palmeras, a crecer en ti, a permanecer en ti, a arraigarme en tu palabra y que pueda yo dar fruto. Esas palmeras empezaron ya a dar un fruto. Si han visto que a veces sale como una espiga con muchas ramitas, mucho fruto. Y ahora no solamente dan una, a veces hasta dan 2 de esas ramitas. Y para mí es un reto, hermanos. Porque yo le digo a Dios, Señor, yo quiero dar así de fruto. Yo quiero que tu palabra no sea como dice en aquella parábola, que esa semilla cayó en el camino y que fue pisoteada y las aves vinieron y se la llevaron. Y dice en esa misma parábola, dice, y después cayó esa semilla, que es la palabra de Dios, entre espinos, y las espinas crecieron y la ahogaron. Dice, pero hubo una semilla que cayó en buena tierra y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Y yo quiero ser así, hermanos. Y yo quiero dejarles esto en su corazón, no desmayen. Aunque a lo mejor ustedes no lo vean, pero por la persona que ustedes han estado orando, va a llegar el tiempo en que Dios va a hacer que esa persona conozca de Cristo. Y van a llevar fruto. Y ese fruto va a permanecer. Por eso es que dice, si la Biblia no es el centro ni la autoridad en nuestros cultos, entonces no somos una iglesia verdadera. Solo nos entretenemos a la iglesia y nos convertimos en un club social. Aquí en la iglesia no es un club social. No es para que digas, allá te veo en la iglesia, allá platicamos, allá nos vemos. No, la iglesia es para aprender. La iglesia es para que Dios te hable. La iglesia es para que tú bendigas al que está a tu derecha y a tu izquierda. La iglesia está para motivarnos unos a otros. Dice su palabra, orad unos por otros. Eso es la iglesia y esa es la palabra de Dios. Tenemos que ser cristocéntricos.
que su palabra cobre vida en nuestro ser. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Timoteo, segunda de Timoteo 3:16 y versículo 17. Dice así: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De este modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Dice en otra versión, en la versión 60, me parece que dice que los obreros tienen que estar preparados para toda buena obra. Esta palabra son nuestros fundamentos, son nuestros principios que Dios nos ha dejado y que debemos de hacer, compartir a otros y enseñarles bien, enseñarles con la palabra. Ahora en nuestra actualidad es muy fácil leer la Biblia. La podemos llevar en nuestro bolso con nuestro celular. Pero qué deleite es cuando tú en lo secreto, en tu hogar, en tu lugar secreto, tú abres esta escritura y Dios empieza a hablarte y agarras y los subrayas. Y a lo mejor si resaltó una palabra ahí, esa palabra va a estar como que la vas a estar rumiando en el día. Ay, me dio Dios esta palabra. Yo leía en San Juan 17:20, dice: tu palabra es verdad. Y sí es cierto, su palabra de Dios es verdad. Y también dice en Efesios que es como espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, dice, y discierne tus pensamientos. Esta palabra verdadera es en la que nosotros tenemos que estar fundamentados. Cuando nosotros compramos un refrigerador, o por ejemplo si compramos un iPhone 17, bueno, los que ya tienen iPhone pues ya saben más o menos cómo usarlo. Pero si no, cada cosa que tú compres tiene el instructivo de cómo usarlo, ¿sí o no? Y nosotros como mexicanos, ¿cómo somos? No leemos el instructivo. Yo me he dado cuenta que muchas veces ponen anuncios así bien cerquita, ¿no? Yo recuerdo allá en la cocina donde estuvimos trabajando, solamente nos echaban 2 horas del agua y cada vez que iban, a veces las señoras, los señores por su agua, decían, no hay agua, ¿verdad? Y le decía yo, no. Y le digo, ahí está anunciado. Habían puesto un cartelón aquí, agua solamente de 9 a 11. La llave estaba abajo del cartón y llegaba la gente y decía, no hay agua, ¿verdad? Y le decía, no, ahí está el letrero que solamente de 9 a 11. A veces no queremos leer. No queremos leer el instructivo, nos queremos así tan sabios, que a lo mejor si armamos una cuna, o si queremos usar nuestro refrigerador que hasta usa hielitos, saca hielitos, agua fría, no queremos leer el instructivo, no sabemos ni cómo los prendemos, ni cómo lo debemos de apagar, porque ya vienen programados, tienes que programarle ahí la temperatura del congelador y del enfriador, y a veces no queremos leer. Y muchas veces tenemos la palabra y no la queremos leer, hermano. A veces empezamos a leer y bueno, yo lo digo igual, porque antes de que yo a lo mejor diga algo, Dios me está hablando igual a mí, ¿no? Pero a veces empezamos a leer y empezamos a leer y ay, ya se me iba a caer la Biblia, ya se me iban a caer los lentes. Y decimos muchas veces, al rato leo, ahorita descanso 5 minutos y esos 5 minutos se vuelven unas 2 horas, 3 horas. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si tenemos nuestro celular y abrimos en el internet, en el YouTube o en el Face,
Ahí estamos, pasa y pasa, nuestro dedito a veces ni nos alcanza para estarle pasando y viendo el chisme y viendo todo. Pero cuando nos toca leer la palabra, rápido nos dormimos. El enemigo quiere robarnos nuestro tiempo, que es valioso. Aquí leíamos en Apocalipsis, los tiempos son malos, ¿verdad? ¿Cuántos piensan que sí, los tiempos son malos? Cristo viene pronto. Y yo escuchaba desde que era yo chiquita, yo me convertí a Cristo. Bueno, mis papás, llegamos al Centro de Fe del Cristo cuando yo tenía como 3 años. Y desde entonces decía que Cristo viene. Y mucha gente como que se ha aplacado al decir, pues ya pasó tanto tiempo que quién sabe si Cristo venga. Ahora hay una nueva doctrina que están diciendo que Cristo ya no va a venir. Y es lo que yo le decía. A veces la gente va a tener comezón de oír lo que solamente quieren escuchar. Pero la Biblia dice que Él viene pronto. Y dice, y ninguno tome tu corona. ¿Quieres recibir una corona allá en el cielo? ¿Quieres recibir tu nuevo nombre? Dice que Él nos va a dar una piedrecita y en esa piedrecita va a tener un nuevo nombre. Yo sí, hermanos. Y yo digo, no sé si venga mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de 20 años, yo no sé. Lo que sí sé que mi ciudadanía no está aquí en la tierra, está en el cielo, Señor. Y tengo que estar preparada. Porque yo no sé si ahorita que salga, hasta aquí llegó Betty Rosales. ¿Cuántos ese día, apenas el 10 de septiembre, estaban esperando su autobús? ¿Cuántos iban en su coche? ¿Cuántos iban ahí caminando? ¿Cuántos estaban descansando en ese pasto, bajo esa sombra? Y de repente vino la pipa, explotó, muchos murieron. Nadie tiene la vida comprada, ni grandes, ni pequeños, ni ancianos. Tenemos que estar preparados en todo tiempo. Tener nuestras vestiduras blancas. ¿Y cómo las vamos a obtener blancas? Cuando leemos su palabra, cuando la atesoramos, cuando somos vigilantes, cuando somos atalayas, cuando obedecemos su palabra, cuando nuestra vida gira alrededor de Dios, de su palabra, de la oración. ¿Sabes que mucha gente viene a ti? Porque quiere conocer al Dios que tú conoces. Y no es porque tú eres bien bueno para compartir la palabra de Dios, es porque Dios quiere usarte. Es porque Dios quiere que tú seas esa saeta en manos del valiente. Es porque Dios quiere usar los dones que Dios ha puesto en ti. ¿Y cómo los vas a habilitar? Cuando tú vas y obedeces y lo haces. Porque ¿cómo tú sabes que una persona va a ser sanado a través de tu oración? Cuando tú vas y le dices, permíteme orar por ti, y impones tus manos. Y ahí conoces que tú eres un instrumento de Dios. Y le das gloria a Dios y le dices, Señor, gracias. Porque yo solamente soy tu siervo. Porque yo solamente al obedecer, Señor, al ir y predicar, al ir y compartir, Señor, tú me muestras tu poder. Y dice aquí, debemos ser portadores de las Escrituras. Y vemos un ejemplo de Tíquico, que fue un siervo fiel para Pablo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 6:21, ese no lo tengo ahí, pero el que lo tenga, por favor, le puede dar lectura.
Tíquico fue un hombre, dice aquí, un amigo, fue un siervo fiel para Pablo. Tíquico no brilló en los escenarios, sino que él anduvo en caminos polvorientos, llevando los rollos de los libros de Efesios, Colosenses y Filemón. No menospreció el trabajo que le habían encomendado, sabía que Dios lo había escogido para eso. Estos rollos llegaron intactos al corazón correcto. Esto nos enseña que la palabra no solo se debe predicar, sino proteger para que no sea quitada ni se le añada. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a ser como este siervo Tíquico. Llevar esos rollos, llevar esa palabra, ser esos portadores, ser esos pregoneros, de llevar la palabra intacta. No le vamos a añadir ni le vamos a quitar, porque dice su palabra que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que tú salgas de tu casa, cada vez que tú quieras compartirle a tu amigo, cada vez que tú quieras compartirle a tu vecino, a tu compañero de la escuela, del trabajo, antes de hacer eso, dobla tus rodillas y dile: Espíritu Santo, capacítame. Que yo lleve tu palabra como está escrita, que no le quita ni le añade, que no le ponga pensamientos humanos, que no le diga, sí está bien, sigue así como vas, no, sino que lo confronte, que lo enseñe, que lo instruya conforme a tu palabra. Tíquico no quiso ser el que yo soy el que siempre anda con Pablo. Pablo es el que a nosotros nos llevaron prisioneros a la cárcel. Y cuando estaban alabando, yo vi cómo esas puertas de las cárceles se abrieron. Él no buscó un lugar donde él brillara. Él buscó a lo mejor el oficio o lo que él hacía. A lo mejor alguien lo menospreció y dijo, pues solamente él lleva los rollos. Pero esos rollos eran importantes. Porque era la escritura, era la palabra que le había sido dada a Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, y que ahora tú y yo la tenemos en la Biblia. También dice aquí que somos la sal de la tierra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5:13. Dice así, dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? La tirarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. La palabra sal es la palabra griega halas, figura de fidelidad, constancia, prudencia, pureza, incorruptibilidad. La sal en el tiempo de Jesús era muy valiosa. Los soldados romanos recibían su sueldo con sal, o sea, les pagaban con sal. De aquí viene la palabra salario. La sal era considerada una ofrenda digna para sus dioses. En ese tiempo la sal no solo era un condimento, sino que servía para conservar la carne, pues evitaba que la carne se pudriera. La sal purifica y preserva, cura, da sabor y despierta la sed. Y tú y yo, dice aquí en Mateo, que somos esa sal de la tierra. ¿Cuántos de ustedes, hermanas, cuando ha guisado, no sé si le ha tocado que a veces, por más que le echa uno sal y sal y sal y sal a la comida, no la sala? Bueno, no le da el sabor. Y cuando es sin sal, cuando guisa uno sin sal, que se me olvidó la sal, aunque tú lo dejes sazonar mucho tu guiso, no está sabroso, no le da ese sazón, no le da ese sabor. Dice aquí que era tan valiosa en el tiempo de Jesús la sal, que con eso le pagaban a los soldados. La sal es algo que previene que la carne se pudra. Anteriormente en la antigüedad, ¿verdad? Cuando no había refrigeradores, salaban la carne para que no se echara a perder y así conservarla. Inclusive en esta actualidad, pues algunos
que a lo mejor no lo comen, pero sí lo pueden conocer, el chito, ¿verdad? Es una carne que ha sido salada demasiado y eso lo conserva. O han visto a lo mejor los pescados, el tenso, el robalo, esos que venden en Navidad para las cenas navideñas, los salan y eso conserva aquella carne. Y tú y yo somos esa sal de la tierra. Tenemos que predicar la palabra de Dios para darle sabor a este mundo que está lleno de maldad, para decirle a aquel que está perdido y se está corrompiendo en el pecado, decirle, ¿sabes qué? Hay alguien que murió por ti y Dios te ama. Y Dios puede rescatarte, y Dios puede regenerarte, y Dios puede salvarte, y Dios puede librarte y predicarle la palabra de Dios. También dice aquí que somos la luz del mundo. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias más abajito en el versículo 14, de ahí de mismo Mateo 5, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbrará a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La palabra luz viene del griego phos, que significa fuego, luz, resplandor. Mostremos el camino en medio de la oscuridad. Nosotros somos la luz. Vamos a mostrar el camino en medio de la oscuridad. Vivamos de forma visible, no tengamos vergüenza de ser diferentes. Reflejemos a Jesús en cada actitud que nosotros, en cada actuar que nosotros hagamos, ¿sí? Dice aquí en el versículo 15, dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Yo puse una figura de un almud. Un almud es como una caja que en el tiempo de Jesús servía para medir todo tipo de grano. A ese almud le cabían 8.75 litros y era una caja de madera. Y aquí dice ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. Hagan de cuenta que aquí está una cajita. Si yo prendo una vela, hagamos de cuenta que este es el almud, yo prendo mi vela y brilla, ¿verdad? Va a alumbrar y va a dar luz a los que estamos aquí, si todo estuviera oscuro. Pero si yo agarro esa vela y la meto en el almud, va a brillar por un momento. Pero ¿qué va a pasar? Al no tener aire, el oxígeno, la luz pronto se va a acabar el oxígeno. ¿Y qué va a pasar? Se va a apagar. El almud es sinónimo o simboliza cualquier cosa que impide que la fe se vea, como el miedo, como la modestia falsa y la venganza. ¿Sabes que muchas veces no predicamos a Cristo por miedo? Muchas veces callamos porque decimos, ay, es que ni sé cómo entrarle, no sé cómo decirle. Y a veces viene la gente y nos empieza a decir, ay, ¿tú crees que me pasó esto y esto con mi esposo? Y no sé qué hacer. Y es el momento en que tú tienes que decirle, ¿sabes qué? Hay alguien que Dios te ama y que dio su vida por ti, y empezarle a evangelizar, a darle el plan de salvación. Pero a veces por temor no lo hacemos. Desechemos todo miedo, saquemos esa luz de ese almud. Y dice que lo pongamos en el candelero para que alumbre a los que están a nuestro alrededor. Tú eres esa luz que tiene que brillar en medio de las tinieblas, ¿sí? Ahorita en estos tiempos peligrosos, hermano, no está hablando tanto en que Cristo viene, sino también está hablando de gente, de la gente que hay en esta actualidad.
Y podemos ver las características de esta gente en esta actualidad que está en 2 de Timoteo 3:1. Ese no lo puse, hermanos, pero eso se los dejo de tarea que ustedes lo lean en su casa o si lo quieren buscar ahorita. Pero dice ahí que da características, y ustedes pueden ver esas características, analizarlas. Son gente que dice que son amadoras de sí mismas. Hemos visto gente en esta actualidad así, que solamente yo, y primero yo, y hasta el último yo. Ese tipo de gente son amadoras de sí mismas, que son implacables, que son malas. ¿Sí le puedes dar lectura a Gaby, por favor? Ya lo tienes, ¿verdad? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Sí, vemos varias características, ¿verdad? Que en esta actualidad hay gente que se está moviendo así. Y es lo que yo les decía, que ahora quieren que se les predique, no quieren que se les predique la verdad, sino son solamente emocionalistas e ignorantes. Quieren que se les predique a Cristo sin una cruz, no quieren morir al pecado. Quieren una fe sin obediencia y ser carnales, solo quieren seguir sus deseos. Hoy en esta actualidad Dios quiere hombres y mujeres como Tíquico, que lleven la verdad, que le demos sabor a esta tierra, que seamos luz. Recuerden que la sal produce sed, ¿verdad? Y mientras más prediquemos y conozcan la palabra de Dios, esa gente que le compartimos va a tener más sed y más interés de conocer a Cristo. Jesús nos llamó para hacer luz en este mundo, no para camuflajearnos, ocultarnos o encubrirnos. No nos llamó para hacer contrastes, sino para ser diferentes. Dice, si nos mezclamos, si nos parecemos al mundo, ¿cómo podremos transformarlo? Si nosotros somos una cosa aquí en la iglesia, pero afuera con mis amigos, pues yo hablo como mis amigos, actúo como mis amigos. Entonces, ¿dónde está el cambio? Nos camuflajeamos. Somos como ese animalito que si está en lo verde, se pone verde. Si está en lo blanco, se pone blanco. Somos como ese animalito que cambia de color, que se camuflajea. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo seamos luz, que podamos predicar de tal manera la palabra de Dios, que esa palabra va a ser tan eficaz, va a ser esa palabra precisa que ese hombre, esa mujer, ese niño, ese joven necesita, que está viviendo en depresión, que está viviendo en soledad, que está viviendo en el abandono. Ahora sí han visto, se han dado cuenta, hermanos, que hay tantos bebés que han sido abandonados. Los han tirado en la calle, los han tirado en la basura, los han tirado en las alcantarillas, pero eso sí, han levantado una ley que va a proteger a los animalitos, que ya tienen hasta su lugar donde los pueden, y no que yo no esté de acuerdo, ¿verdad?, en que cuiden a los animalitos. Sí, nosotros tenemos que cuidar a los animalitos, pero ahora en esta actualidad le están dando más prioridad o más valor a una vida de un animalito que a un bebé. A veces la gente dice, ¿por qué si Dios es amor, por qué su pueblo, el pueblo de Israel, está matando a tanta gente inocente? Pero no se dan cuenta que si ellos hacen es porque no han conocido de Dios. La gente ha ido y ha provocado al pueblo de Israel. Y algo que el pueblo de Israel tiene es que ha tenido la promesa de que Dios iba a pelear por ellos, que iba a bendecir a los que lo bendijeran y maldecir a los que los maldigan, porque no han conocido al Dios de Israel.
¿Cuánta gente aún en nuestra ciudad sin haber guerra se está muriendo? No podemos señalar a un grupo, no podemos señalar a un pueblo, mientras que nosotros en nuestra misma ciudad se está viviendo lo mismo. Gente sin escrúpulos, sin amor, gente que no tiene el temor de Dios, que mata a un indefenso que no se puede defender. ¿En cuántas ciudades se está levantando las leyes contra el aborto? Y nosotros como iglesia tenemos que levantarnos y decir: Señor, no permitas que esas leyes sean sobre nuestra ciudad, porque si esas leyes se rigen en nuestra ciudad, maldición vendrá sobre nosotros, porque su palabra dice que no tomará por inocente, que Él tomará venganza porque han estado matando a personas inocentes. Mucha gente, dicen los científicos, es que todavía no hay vida hasta los 3 meses. No es cierto. Desde que se fecunda el óvulo con el esperma ya hay vida. Ya hay vida y están matando a un ser inocente. Entonces, ¿de qué nos levantamos el cuello de decir: ¿por qué matan a tanta gente allá? Cuando nosotros mismos en nuestra ciudad está pasando lo mismo. Y hoy es el tiempo, hermano, de que nos levantemos, de que dejemos a un lado el TikTok, el YouTube, el Face, y podamos tomar esta palabra y decirle: Señor, yo quiero ser esa luz, yo quiero ser sal, y para darle sabor, para poder brillar en medio de la oscuridad, necesito que tú brilles en mí. Necesito, Señor, que tú vivas en mí, porque yo no lo puedo hacer solo si tú no vas conmigo. Vamos a ponernos de pie, hermanos.